Estamos en el curso básico de investigación y publicación dirigido a los residentes de ginecología y obstetricia. Y hoy vamos a hablar sobre un tema un poco especial que es la recogida de datos. La recogida de datos es algo bastante sencillo, es algo corto, sin embargo esconde la mayoría de los fracasos, la razón por la que todos esos superproyectos acaban en nada. Así que este va a ser un poquito más subjetivo, va a ser un poquito más de opiniones propias y de experiencias personales, pero bueno, así que después de haber visto un capítulo de Bob Esponja, vamos a centrarnos. La idea de recogida de datos es muy sencilla, al fin y al cabo. Vemos la metodología y los criterios que tenemos, consultamos las bases de datos del ordenador que sea y ya está, ya lo tenemos. La pregunta es entonces ¿por qué? ¿Por qué falla? ¿Por qué nos quedamos tantos proyectos se quedan a medio, que la gente no colabora o que se fastidian las cosas? Principalmente es porque no es lo mismo las expectativas que tenemos que la realidad. En teoría, la teoría y la práctica son iguales, en la práctica no. ¿Y cómo es todo esto? ¿Cuántas veces lo hemos visto? La gente muy optimista, pensando que va a ser todo muy fácil, sí, estamos muy ilusionados, ese trabajo va a ir muy bien, es sencillo, no hay problemas. Y sin embargo, vemos lo de siempre, fallo tras fallo tras fallo. Una cosa que vemos también es cómo los residentes entran cada año y se empiezan a cometer los R1 los mismos errores. Y al final acaba el típico R3, R4, que ya ha pasado bastante del tema y se ha cansado de todo esto y es lo que hace que frustre toda la investigación. Así que vamos a ponernos serios, vamos a intentar analizar esta parte y vamos a ver si podemos terminar y hacer bien los trabajos. Vamos a hablar de tres cuestiones. La primera, hagamos una estimación del tiempo de trabajo necesario. No lo hacemos, nos planteamos. Sí, voy a recoger las cesáreas de 2019 y hacer un trabajo sobre algo, vale, pero en ningún momento esa persona está planteándose cuánto tiempo va a tardar y es un dato interesante. La gente le gusta que los trabajos estén con un tiempo, que los proyectos tengan fin. Cuando tú sales a hacer ejercicio y sales a correr, no corres una distancia indeterminada, sales a correr 5 kilómetros, 2 kilómetros, los que sea. Sabes que un curso dura 10 horas, sabes que este vídeo va a durar menos de 20 minutos, pero si vas sin ninguna idea, por temas de motivación y distintas cosas, fastidia mucho. Esto es tan fácil como hacernos preguntas básicas a nosotros mismos. Y vamos a hacer un ejemplo con lo de las cesáreas. Fijaos, yo imagino que pongo estos datos y digo, quiero hacer un estudio sobre el tipo de cesáreas en 2019 en Cartagena. Vale, pues yo ya sé que ha habido unas 750 pacientes. ¿Qué variables? Pues quiero sociodemográficas para la tabla 1, la cesárea en sí y sobre recién nacidos. Hacemos números y más o menos nos pueden salir unas 10-20 variables. Hasta aquí todos de acuerdo. Venga, ¿cuánto tardas en hacer cada mujer? Pues entre que abres el Selene, número de historia, lo metes, vas al altar de parto, haces los distintos, te sale 3 a 5 minutos por paciente. Lo que vemos lógico, me parece bien, creo que es un tiempo prudente. Pues si hacemos los números, significa que vamos a necesitar de 37 a 62 horas. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar? Vamos a ver, pues en una tarde 3 horas. 3 horas de trabajo, ¿eh? Porque luego quedan los descansos o lo que sea. 3 horas incluso, puedes ser optimista. 1, 2 tardes a la semana. ¿Por qué? Porque tienes guardias y el viernes no te vas a quedar al hospital. Entonces, siguiendo ese ritmo, vemos que si nos quedáramos una tarde a la semana, este trabajo va a durar de 3 a 5 meses. Meses. ¿De acuerdo? Si empezamos la recogida de datos en enero, significa que para mayo tendré los datos. O sea, si nos esperamos un poquito más con retrasos o las distintas cosas, pues podemos coger también 2020. ¿Cómo solucionamos esto? Para eso existen los cronogramas, no solo para la recogida de datos. Tenemos que intentar ver cuánto dura cada una de las etapas y ponerle por lo menos plazos de tiempo para ir siguiéndolos, más o menos. Que nos dé una orientación básica. Y luego hablaremos también de otra cosa. Daniel Kahneman habló sobre la falacia de la planificación, que ahí lo dice, tendencia a subestimar el tiempo para concluir una tarea. Es decir, si volvemos atrás, esos datos que hemos puesto son datos objetivos. Pero a esa persona le dices, vas a tardar de 3 a 5 meses si le dedicas una tarde, 3 horas, probablemente diga, no será para tanto.
porque yo no voy a hacer en 3 minutos, voy a hacer en 1 minuto cada paciente y no me voy a dedicar una tarde, voy a hacer 3 tardes a la semana. Es decir, empezamos a ser emocionales y acabamos subestimando el tiempo. Hablamos de subestimar tiempo como de dinero, de carga de trabajo, de esfuerzo, etcétera. Y fijaos, algunos ejemplos a este tío le dieron el Nobel de Economía siendo psicólogo, porque gracias a esto demostró el que nos planteamos la economía de una manera emocional, no nos la planteamos de una manera objetiva y racional. Pues veamos algunos ejemplos. La ópera de Sydney. Fijaos, tardó 10 años más y costó 14 veces más de lo que se imaginaba. El Eurofighter pone que es el coste de 8.000 millones de euros más. Y luego tenemos también, por ejemplo, el aeropuerto de Berlín, que se iba a terminar en 2011. Ahora se supone que es para 2021. Y ya cuesta 10.000 millones. Fijaos la gran diferencia. Y todavía no ha terminado. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Pues hay varias opciones. Una, usa los datos de proyectos pasados. Es decir, si yo ya recogí un proyecto sobre cesáreas y vi que no tardaba 5 minutos, sino que tardaba 7, pues calcula. Si yo ya hice este trabajo y vi que tardé 8 meses, pues más o menos te da un marco temporal. Sé pesimista. Es decir, busca siempre el peor escenario posible, prepárate para lo peor. Digo, venga, va todo muy bien si me dedico una tarde a la semana, vale, pero vamos a poner en lugar de una tarde a la semana, una tarde al mes o 2 tardes al mes por si me surge algo, lo que sea, para intentar hacer los números más negativos. Y luego pídele a alguien imparcial que revise tu plan. Voy muy contento con mi estudio, entonces se lo das a alguien amargado como yo y que te diga, tía, vas a tardar 5 meses en hacer esto, olvídalo. Por lo menos su opinión te ayudará. Segundo punto. Conoce bien las variables que vas a utilizar. Es otro problema muy típico. Nos volvemos locos pensando en las variables que voy a coger, sin darnos cuenta de lo que supone. Voy a coger consumo de cigarrillos, voy a coger que si usa preservativo, voy a ver si la marca del anticonceptivo, voy a ver, ¿tú sabes lo que estás hablando? Vamos a fijarnos. Fijaos estas 4 variables: edad, peso, altura e índice de masa corporal. Son variables muy similares. El tipo continua, la complejidad pues es baja y son datos básicos que necesitas en variables sociodemográficas. Sin embargo, aunque son tan parecidos, el de edad es muy fácil de conseguir, mientras que el de IMC es muy difícil. Fijaos, el de edad lo pone en casi todos los informes, así que da igual el que cojas. Es fácil conseguir la edad. El siguiente, el peso, no es fácil. Ahora, por suerte, ya se está incluyendo de manera sistemática en los programas de cribado prenatal, así que yo puedo verlo. Pero tengo que meterme a otro programa, es más tiempo. O, si quiero mirarlo, lo puedo ver en la analítica, pero del SLN, pero tarda normalmente un día. Vale. Siguiente, altura. ¿De dónde sacas la altura? Ya os lo digo por experiencia propia, la altura no se registra de forma normal. Así que habría que meterse en el Ágora para ver el centro de salud y saber si en algún momento la han tallado. Que además puede haber varias tallas o puede haber sido tallada hace 2 años. Y dices, ¿y eso te vale? Pues es complicado, es una variable complicada la altura. Y el IMC no va a estar en ningún lado, ya lo adelanto, en ningún lado en cuanto a población obstétrica normal. ¿Cómo lo sacamos? Pues necesitamos la altura y el peso. La altura, como decimos, probablemente la mitad o menos pues no va a estar, así que tampoco vamos a tener eso de IMC. Y luego que hay que hacer una operación entre las dos. Con el Excel lo puedes programar. No es difícil de hacer al final, pero lo que quiero decir es que entre estas 4 variables la edad la vamos a conseguir facilísimo y el IMC hay que pensarlo. También cómo estén codificados. La variable de fumadora está codificada en una variable dicotómica, sí, no, y además es obligatorio. Perfecto, esto es maravilloso. Luego hay otras como puede ser con distintas codificaciones, lo vemos ahí diagnósticos, pero que no se usan. Y luego hay algunos que antecedentes familiares. Imaginaos que yo quiero hacer un estudio de diabetes gestacional, mi tesis fue de eso, pues el factor predictivo más importante es el antecedente propio de diabetes gestacional. ¿Dónde va a estar eso? ¿Cuánta gente registra
antecedentes propios o antecedentes familiares de diabetes. No lo registran y aunque lo hicieran, tengo que ver cada uno de los informes. No puedo darle a un botón como en fumador así que me salga. No, tengo que ir viendo. Por tanto, puede ser una auténtica locura. Algunos factores que aumentan la dificultad de una variable. Cuando los datos son antiguos y utilizan otros criterios, datos no digitalizados, cuando cogéis historias antiguas, que incluso ha habido inundaciones en el hospital y está un poquito fastidiado. Cuestionarios a pacientes. Es complicado. Toda paciente que implique recoger datos de una paciente es complicado. ¿Cuándo vas a pasar a darle ese cuestionario? ¿Quién lo va a hacer? ¿Te va a responder? ¿No te va a responder? Uso de otros programas o máquinas. Si tienes que utilizar ya no solo el Selene, sino el programa de cribados, si tienes que ir al laboratorio o a UCI y sus propios programas. Realización de pruebas de laboratorio. A lo mejor tienes que hacer tú mismo las mediciones. Tened en cuenta que tú no puedes decir, venga, voy a empezar a pedir a todos el ácido úrico. Vale, pero los de laboratorio te van a decir, oye tío, no, porque esto cuesta dinero. Datos de otros centros. Pueden utilizar otras codificaciones, es complicado. Y también vamos a mencionar el de datos que requieran consultar otro informe. ¿Por qué? Porque eso aumenta el tiempo. Fijaos en el ejemplo, hemos cogido variables, edad, antecedentes, fórmula obstétrica, semana de gestación, tal. Bien, te digo que vas a necesitar de 3 a 5 minutos, porque estás viendo solo un informe que es el alta de parto. Añade el peso recién nacido, bueno, es el mismo informe. Ingreso UCI, mismo informe. pH de parto, ya hay que mirar un formulario distinto. Entonces ya tienes que ir a por el formulario, abrir, buscar y cerrar. Así que ya no estamos hablando de 3 a 5 minutos, ya no hablamos de 3 a 5 meses, ahora es multiplícalo por 2. Por haber introducido una variable que no está en el mismo informe, te va a ocupar entre 6 y 8 meses. Por eso hay que ver dónde está cada variable. Consejos, como decimos, averigua dónde está, lo difícil que es y también la disponibilidad. Sinergia, aprovecha variables que se obtengan en el mismo formulario. Esto es fácil. Ya que voy a recoger el formulario de informe de parto, de alta de parto, busca el inicio de parto que tengo ahí la variable o busca el peso del bebé porque lo tengo. Y haz algunos pacientes de prueba. Antes de empezar a recoger 300 pacientes, prueba 1, prueba 2 para ver si son 3 a 5 minutos, si es 1 minuto o si es 10, porque necesitas saber el tiempo. Y lo último, reconoce la importancia del factor humano porque al final es muy importante. Todos sabemos de qué va esto, la motivación. Al principio todos estamos emocionados, todos queremos hacer las cosas y lo vamos dejando pasar y pasa lo que pasa. Factores que pueden motivar, que sea un proyecto tuyo, propio, que el tema te guste. Beneficios, si sabes que es para un artículo, si sabes que es para un póster, si sabes para algo concreto, te beneficia. El problema es cuando te metes en un proyecto que no sabes bien ni siquiera tú qué vas a conseguir. En cambio, si te estás haciendo un proyecto de fin de máster, pues sabes que te va a ayudar. Fácil de hacer, corto y experiencias pasadas. Factores que no motivan. Trabajo obligado, aburrido, no consigo nada, complicado, engorroso, largo y experiencias pasadas. ¿Por qué? Porque si tú haces un trabajo y te cuesta muchísimo, pero te lo publican, eso es algo motivador. Y a la hora de hacer otra vez dices, bueno, voy a volver a sufrir, pero voy a tener éxito. Y te lo vuelven a publicar. En cambio, como desde R1 estamos fastidiando esto, este ciclo no va bien y al final acaba lo que comentaba, de R3, R4 pasando del tema. Este es un ejemplo personal. Este trabajo se hizo 2 veces. Asociación de papa. El primero fue de R1 y fue impuesto. No tenía ni idea de qué era la papa, no sabía de qué iba, no sabía para qué iba a servir y acabó pues como acabó. Sin embargo, de R3 lo retomé. Lo retomé como una iniciativa personal propio común. Venga, vamos a ver esta vez. Cambia como ya un factor motivador. Esta vez ya entendía lo que era la papa, ya sabía lo que buscaba. Es decir, con un simple cambio de enfoque hemos pasado de un proyecto fracasado a un artículo publicado. Este otro, por ejemplo, que también es personal, octava cesárea en una misma paciente. Era un trabajo fácil, porque era un caso clínico, y me motivaba. Y así lo hice. Y este, por ejemplo, la motivación, ¿sabéis cuál fue? Venganza. Esta motivación fue un caso de unos genitales ambiguos de unas 35 semanas, que luego en la sesión de obstetricia decidí de R4 hacer el comentario si sobre la podríamos pinchar para saber el cariotipo. Y se rieron de mí.
Así que la motivación aquí fue la venganza para decir, os jodéis. Al final sí que se tenía que pinchar. Da igual la motivación, pero lo importante es conocernos a nosotros mismos y saber cómo trabajamos. Yo, por ejemplo, soy irregular y lo sé, así que lo tengo que tener en cuenta. Trabajos cortos y con un inicio y un final, porque sé que no puedo mantenerlo el mismo ritmo durante tiempos prolongados. Y hablamos para terminar también de esto del trabajo en equipo. Siempre nos lo venden muy bonito, muy bien, lo sabemos bien, pero sabemos cuál es la realidad. Si nos metiéramos a internet hay 1000 formas de intentar mejorar lo de trabajo en equipo. Yo voy a decir un par de cosas sobre mis experiencias propias. Y la primera, la colaboración basada en beneficios es lo mejor. Yo te ayudo y te pongo en el póster, tú me ayudas y me pones en el póster o en el artículo. Los proyectos que se basan en motivación, en vamos a hacerlo bien, somos los mejores, no me gustan. Cuentas claras hacen buenos amigos. Relacionado con lo otro. Hola, ¿me traduces el artículo? Porfa, si lo haces, yo te meto en el póster. Yo tengo una colaboración con un compañero, un amigo, que va muy bien. Él no hace nada, yo se lo doy, lo traduce y a mí me hace un papelón y él consigue estar de autor. Es lo mejor. Conocer las experiencias antecedentes personales y experiencias pasadas. ¿A qué nos referimos? Si sabes que ciertas personas acaban por no hacer nada, no te juntes. Si sabes que hay proyectos, equipos ganadores, júntate con ellos. Júntate con el adjunto que ha publicado 18 artículos o 20.000 póster y sabe de qué va, no con el que se ilusiona, se emociona y no llega a nada. Y uso de profesionales. Por ejemplo, para cosas importantes al final, si tienes una tesis doctoral, ya dices, mira, no voy a hablar con alguien para que me lo traduzca, yo pago. O la estadística, yo pago. Así nos ahorramos todo el tema de trabajo en equipo y las cosas son más simples. Es una visión un poco pesimista, pero bueno, es lo que sabemos, así un poco. Ya depende de la experiencia e ir con mucho cuidado. Fijaos, me he equivocado con la diapositiva. Perfecto, seguimos. Después de haber visto todo esto, ¿qué podemos concluir? Bueno, los proyectos fracasan porque el choque entre expectativas y realidad. No tenemos claro, parece todo muy bonito al principio, pero tenemos que ser objetivos, racionales, amargados, pesimistas y saber si aún así nos gusta o no. Dejar de fumar es muy bonito, aprender inglés, ir al gimnasio, pero la realidad es la realidad. Estimemos el tiempo y la carga de trabajo. Tan fácil como hacer esos números que hemos hecho. Pueden estar mejor o peor, pero si yo ya sé que me sale una media de 5 meses, a lo mejor son 2 para arriba o 2 para abajo, pero ya sé que mi trabajo va a durar meses, no días ni años. Conozcamos las variables que vamos a utilizar. Como decimos, no vayamos a por uso de preservativos, sí o no, porque no se recoge en ningún lado, ya te lo digo. Mejor los números y los datos analíticos. Y tengamos en cuenta el factor humano, puede ser bastante pesimista y desolador. Sin embargo, los mejores proyectos y trabajos son los que colabora la gente. Y recordad, empecemos por lo básico, el nivel 1. Casos clínicos o estudios retrospectivos que esté toda la información. Usad pocas variables, fáciles de obtener. Si hay bases de datos de algún compañero de vulva, de colposcopia, de biopsia corial, mejor. Muestras pequeñas y haced las cosas solo o que os ayude alguien que sepa. Con todo esto ya podemos ir subiendo poco a poco y añadiendo complejidad y aunque al principio cuesta, pero se consigue hacer bien. Muy bien, gracias Bob Esponja. Recordad, estudiad el tema, explora por tu cuenta y pregunta a resis y adjuntos. Todos tienen experiencias pasadas con esto bastante interesantes. Hasta luego.